Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana. Como cada día, iniciamos nuestro programa de entrevistas con Mabel Huertas. Mabel, buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todos los que nos escuchan en nuestra multiplataforma. Estamos ante un nuevo panorama político que no dista, lamentablemente, de la crisis con este nuevo gabinete y, por supuesto, que lo analizaremos hoy. Así es, y vamos a comenzar conversando con un analista político, precisamente el señor Gonzalo Banda, quien se halla en este momento en Londres por razones académicas, pero nos ha ayudado en varias oportunidades cuando ejercía la docencia universitaria en Arequipa. Señor Banda, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días, Noel. Buenos días. Buenas tardes, creo que para usted en Londres es la 1:07 de la tarde. Buenas tardes. En todo caso, usted ha publicado en El Comercio de hoy un artículo bajo el título de Manual de la Eterna Crisis Política. Es una reacción rápida ante las últimas informaciones de la crisis política peruana. Y lo que usted sostiene es que en el problema de base que genera todo este malestar es que hacemos política con la voluntad de eliminar al adversario y que no hay manera de buscar consensos ni de definir objetivos nacionales. Explíquenos, por favor, por qué esa idea le parece la más importante para entender la aparición de este gabinete de Aníbal Torres. Creo que es una respuesta que intenta salir de la coyuntura. Creo que parte de la crisis en la que nos instalamos es el producto de un enfrentamiento que no se llegó a procesar el 2016 y que tampoco llegó a procesarse el 2021 en cuanto a los resultados electorales. Y creo que ese enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo se ha ido prolongando hasta el punto de hacer que todas las salidas que son extremas por parte de nuestra Constitución hayan parecido recetas que se pueden usar fácilmente. En ese sentido, apretar tanto los botones de la disolución del Congreso como de la vacancia se volvieron un escenario muy cotidiano y pues nos hemos acostumbrado a eso. Lo que tenemos en el fondo hoy es un deterioro de la convivencia democrática en donde pues los opositores políticos y el oficialismo político son incapaces de convivir y esas condiciones van a seguir acompañándonos más allá si convocamos elecciones o no, porque van a subyacer al sistema político, ¿no? Si quieren verlo, es una especie de tratar de ponerle escena, ¿no? Muchos dicen que con nuevas elecciones se resolvería el problema, pero eso implica, creo yo, un optimismo desmesurado, ¿no? En el fondo, creo que eso es lo que sucede muchas veces en nuestra política cotidiana. ¿Cuál sería la lógica de este nuevo gabinete con el señor Torres a la cabeza en la PCM? El presidente en su momento anunció un gabinete de ancha base y participativo. Lo es, y en todo caso algunos inclusive lo que indican es que este sería más un gabinete de choque. Claro, un gabinete de choque, me parece que es un gabinete, uno siempre analiza la historia de los regímenes políticos cuando el político comienza a quedarse solo, comienza solo a hacerle caso a sus ayudadores, a la camarilla de gente que lo rodea y que lo sigue incondicionalmente. Se convierte en un gobierno acrítico, no quiere, renuente a la crítica. Este gabinete parece estar más destinado a complacer a esas camarillas leales y a buscar algún tipo de supervivencia después del voto de confianza, asegurando algunos votos en el Congreso, ¿no? Digamos que reparte algunos cargos para Perú Libre para asegurarse sus votos, reparte a otros cargos en personajes que rodean el entorno de Castillo, quiere blindarse como sea de futuras crisis que van a venir en el Congreso de la República. A mí no me parece que este sea un gabinete que sucede a una reflexión democrática del presidente de la República, donde él entiende que hay que buscar consensos, porque si su consenso mayor es poner a su abogado como premier, pues es una muestra de que el presidente Castillo no quiere, abrir un poco el espectro político de su gobierno
y en este momento está buscando asegurarse sobre aquella gente que él considera que le es leal a su proyecto político. Gonzalo Banda, lo que choca, y usted lo hace notar, es que aquí hubo un comunicado el día lunes firmado por el presidente de la República que anunciaba un gabinete de ancha base y abierto a las fuerzas políticas, profesionales y académicas de nuestro país. Se ve poco de eso. Y usted interpreta por qué. Porque la opción no es un gabinete para diseñar una política de Estado, sino, dice usted, gabinete para cuidarle las espaldas. Explíquenos, por favor, la diferencia entre un objetivo y el otro. Sí, en los grandes momentos de crisis política en el Perú, donde había que abrir la convocatoria para que los ministros pudieran ser puentes y vasos comunicantes con diversos partidos políticos en crisis políticas, los gobiernos peruanos tendían a nombrar gabinetes de varios espectros, de varias partes del espectro político peruano. Eso le permitía al gobierno tener vasos de comunicación con diversos sectores, laborales, empresariales, izquierda, derecha. Trataba de armar un gabinete en el sentido máximo de la palabra de ancha base. Cuando tú no haces eso, lo que estás simplemente tratando de mostrar es que te interesa bien poco ya discutir con esos otros sectores. Entonces estás apostando a la supervivencia en lo mínimo, ¿sí? Y tratando de construir, digamos, el capital político, manejar el capital político pequeño que tienes, tratando de refugiarte y de no resolver los problemas mayores vía el consenso, sino con los leales. Por eso creo que este gabinete no es un gabinete de consenso, no es un gabinete de ancha base, sino es un gabinete destinado a cuidarle las espaldas al gobierno en futuros procesos seguramente legales incluso, ¿sí? Debido a todos los entramados y denuncias que hay contra este gobierno, y también las espaldas políticas en el Congreso de la República. Entonces el presidente Castillo, de lo que dijo hace unos pocos días, pues no ha cumplido nada. Ha mencionado usted que con qué facilidad en este país se aprieta el botón de emergencia, ya sea para la disolución del Congreso, para la vacancia presidencial. Y hace unos días quien era primer ministro, el señor Valer, dijo que él sería la bala de plata, ¿no? Apuntando a una futura disolución del Congreso. ¿Cree que esta nuevamente sería la estrategia del presidente Pedro Castillo y de quienes lo rodean? ¿O simplemente es para poder sobrevivir, para poder tener un poco de oxígeno, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar su articulación y la de su entorno? Regresamos con esa respuesta tras escuchar a nuestros anunciantes. Gonzalo Banda analizando este nuevo gabinete y yo le había consultado, ¿no? Porque él había indicado que este era un gabinete para defender, para cerrar filas a favor del presidente de la República, pero alcanza la articulación para que se especule que este nuevamente es un gabinete de choque, una bala de plata, como asimismo se había autodenominado el ex premier Valer, para la disolución futura del Congreso, me refiero. El problema es que tenemos que ver cuáles los ministros que siguen quedando. El ministro que siguen quedando, por ejemplo, el ministro Silva en Transporte, que es un ministro que tiene múltiples denuncias y que no ha sido cuestionado por el Congreso de la República. Entonces hay un momento en el cual uno tiene que cuestionarse de si realmente el control político que tiene el Congreso de la República sobre algunos ministros pues va a seguir ese paso, o hay alianzas que subyacen a este entorno de informalidad en el que se desenvuelve la política peruana. Entonces, en ese contexto, el gabinete del señor Torres va seguramente a seguir esa inercia, va a obtener seguramente algunos votos en el corto plazo, pero en el largo plazo pues ya estamos viendo que están apareciendo denuncias contra el ministro de Salud, acusaciones contra otros ministros que se mantienen en el cargo y que no han tenido ninguna experiencia adecuada para el mismo.
El escenario para el presidente Castillo era un escenario de una oportunidad, ¿no? Aunque yo creo que él ya había mostrado que no iba a cambiar su manera de nombrar a ministros. En este sentido, pues seguramente la confrontación se va a agudizar entre el Congreso y el Ejecutivo. Vamos a ver cómo el tono va a ir subiendo con el paso de los días. Y seguramente nos aproximaremos a otra vez otro choque de estos dos poderes del Estado que tendrá que resolverse dentro de las circunstancias jurídicas y constitucionales. Yo no creo que este gabinete, como lo he visto en varias reacciones ya de congresistas de la República, vaya a servir para amansar las aguas allí en el Congreso de la República, al contrario, ¿no? Entonces, pero también hay ciertas actitudes del Congreso que no terminan de ser congruentes con algunos ministros que ya debían haber sido objetos de censura, ¿no? Señor Banda, usted hace bien en mencionar el caso del ministro de Salud, porque acá en el Perú, si uno revisa la prensa, nadie ha comprendido por qué se retiran al ministro Ceballos, el más popular de los ministros, el más reconocido en virtud de la buena gestión de la vacunación contra el COVID-19, para reemplazarlo por el señor Condori, que viene de Junín, que tiene algunos cuestionamientos justamente en materia de corrupción, porque sabemos que es la zona en la que opera el señor Cerrón, en la que fue gobernador en 2 oportunidades, pero sobre todo porque como médico ha tenido algunas expresiones que ponen muy en duda la seriedad científica con la que mira el problema de la salud pública, y en particular la pandemia. Es un médico que juró en nombre del pueblo Ashaninka, al que dice haber servido en los últimos tiempos en Chanchamayo, pero que de ciencia parece conocer poco. Eso me parece una de las cuestiones más lamentables de esto, Fernando, ¿no? O sea, el presidente Castillo, según lo ha revelado el mismo Ceballos, le dijo que quería poner a alguien en el Ministerio de Salud. O sea, el estilo de gobierno del presidente Castillo, ese que se ha caracterizado por repartir cuotas de poder a sus leales, seguramente en esas cuotas de poder alguien en Perú Libre le dijo: queremos el Ministerio de Salud, y no importa el precio que tengamos que pagar para obtener ese Ministerio de Salud, así sea tu mejor ministro. Y al mejor ministro de este gobierno lo sacan simplemente por el capricho político de querer poner una cuota política del partido de gobierno. No importa si el ministro venía haciéndolo mal o bien. Y encima su reemplazante no solamente es malo porque responde a una cuota de poder, que eso, digamos, podríamos discutirlo, sino es malo porque en su gestión ya como profesional en la gestión pública y en su labor como difusor de productos, irresponsablemente ha abanderado campañas de salud pública que son irracionales. Entonces, en este momento es dramático. Uno no puede, en medio de la tercera ola en el Perú, uno no puede jugar con la política pública de la salud peruana tratando de cumplir una cuota de poder que tu partido político te ha pedido, nombrando a una persona que claramente no está calificada para asumir ese cargo. Entonces, ese me parece quizás de todos los nombramientos y reemplazos el más escandaloso, ¿no? Y que seguramente va a pasar por el partido de gobierno como una especie de cosa normal. El partido tiene derecho a cambiar a sus cuadros, sí, pero en ese momento, y aquí voy a sumar otra cosa, que es los 2 ministros que ayudaron a Castillo a obtener en el rush final de la segunda vuelta ese crédito político que le aseguró, digamos, las credenciales institucionales, tanto Ceballos como Franque, ya no están con él. Entonces, ¿qué nos hace o qué nos garantiza que los compromisos institucionales que asumió Castillo cuando apareció de la mano con Ceballos y con Franken hoy se mantengan si esos ministros ya no están allí? Entonces, si ya no tienes los ministros que asumieron los compromisos institucionales y los has borrado para poner tu cuoteo de poder, ¿qué te garantiza que aquellos compromisos institucionales democráticos que asumiste se mantienen el día de hoy? Eso es más preocupante también. O sea, el caso de Ceballos es preocupante por esos 2 puntos que me parecen casi indignantes, ¿no? A ver, pero
El gabinete anterior, ¿no? El nombramiento de Valer, que tenía un contenido machista, un mensaje machista en contra de la lucha contra la violencia a la mujer, comenzó a movilizar, ¿no? Algunas personas, algunas organizaciones. Luego ya cuando presenta su renuncia, la situación se calma. ¿Qué podría movilizar ahora a la población? Y lo pregunto porque me quedó dando vueltas la entrevista que tuvimos ayer con el rector de la Católica y hablábamos de esta vuelta a la informalidad, ¿no? En el transporte, en la educación y ahora en la salud, porque no podemos negar que hay muchísimo charlatán, ¿no? Pues hemos tenido discusiones críticas sobre el uso, por ejemplo, de el agua con lejía, ¿no? Que llaman hidróxido de cloro cuando se trataba la COVID-19. Esas discusiones se dan en nuestra sociedad, es decir, hay aceptación por una gran parte de la población. Entonces también estamos ahora en salud hablando de la informalidad de la salud. Por eso pregunto, ¿qué podría movilizar a la ciudadanía hoy? Lo que pasa es que la movilización ciudadana estuvo marcada en los últimos años por muchos de las organizaciones que asumieron algún cargo político en esta administración. Y creo que eso es algo que sobre lo que hay que reflexionar, ¿no? Porque la movilización no puede depender de eso. En el Perú, si bien la clase política está herida por los escándalos, por la informalidad, por las repartijas, la movilización ciudadana también es esporádica, espasmódica, responde simplemente, no hay organizaciones que sirvan como entretejido que pueda movilizar a la sociedad de una manera más ordenada, más articulada. Generalmente es un escándalo lo que termina por desencadenar eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno ahora ha optado por, digamos, disminuir las válvulas que puedan despertar más indignación en la sociedad, como es la violencia contra la mujer, la violencia familiar, y tratando de nombrar a personajes que puedan no suscitar ese tipo de protestas. En un sentido, seguramente va a tener un poco más de silencio en la calle, porque no creo que haya personas que se vayan a movilizar pues en contra de los discursos anticientíficos. Esas manifestaciones en el Perú no las hemos visto en el corto plazo, ¿no? Y creo yo que eso es lo que va a ganar el gobierno, ¿no? Este gobierno seguramente se va a desgastar más por el enfrentamiento que va a haber con el Congreso que por la calle. Eso es lo que en términos sencillos creo que podría suceder, porque no veo a nadie movilizándose. En todo caso, el grupo que sí se moviliza son las mujeres, ¿ah? Hay que tener conciencia clara de eso. Es un actor social muy importante en esta sociedad y lo que pasó con el señor Valer no ha hecho sino reforzar. Y precisamente este gabinete reduce el número de mujeres ministras, sacando a la fugaz ministra de Minas, que había sido en general bien recibida, para reemplazarla por un varón. ¿Por qué este tipo de actitud tan poco comprensiva de la sensibilidad que ha crecido mucho en nuestro país contra la discriminación de las mujeres? Lo que pasa es que Castillo, ya en campaña, muchos de los valores políticos que defendía eran estos. O sea, la candidatura de Castillo era una candidatura de izquierda, pero era una izquierda progresista, era una izquierda conservadora, que seguramente era hasta cierto punto machista en muchos de los discursos que se entonaban en muchas de las campañas políticas que han aparecido al interior del Perú, ¿no? Y creo que eso es algo que muchas personas creyeron que simplemente poniendo un funcionario en determinado ministerio, una ministra en determinado ministerio, con eso se iban a cambiar, ¿no? Dictando un taller para los funcionarios públicos, eso iba a cambiar, ¿no? Pero en la práctica, pues el presidente no tiene dentro de sus prioridades gubernamentales una agenda donde haya paridad, donde haya los mismos cargos para mujeres que para hombres. No, eso dentro de su esquema de valores no está eso, ¿no? Y eso parte ya mismo de lo que es el presidente Castillo y lo que es Perú Libre también, ¿no? O sea, no
no, en ese sentido no están a la vanguardia progresista en la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Por más de que ahora haya una activista en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ya no los labios, sí. Entonces creo que eso es un mensaje que vale la pena reflexionar, no son las prioridades del gobierno, y creo que eso es lo que ya sabíamos. Castillo era así en campaña, ¿no? Como era así criticando a la SUNEDU, como era así criticando a los reguladores. O sea, en el fondo Castillo es esta persona que está tratando de parchar el Estado con sus cuotas de poder y tratando de colocar ahí a sus leales, ¿no? Esas son las prioridades en este momento, es lamentable, ¿no? Muchas gracias, señor Gonzalo Banda, por sus explicaciones. Remitimos también a los que se interesan en profundizar en su pensamiento en el artículo publicado hoy en El Comercio bajo el título duro, es cierto, de Manual de la Eterna Crisis Política. Muchas gracias, señor González Banda, que tenga un buen día usted allá en el Reino Unido. Vamos a ir a una pausa y retornamos rápidamente a ampliación de noticias.